Quizás te suene extraño, pero ¿sabías que no hay que esforzarse para tener acceso a Dios? Porque muchos hemos aprendido lo contrario, que tenemos que orar más fuerte, cantar con más intensidad, crear el ambiente correcto, como si de alguna manera pudiéramos abrir el cielo. Pero, ¿y si el problema no es tu intensidad, sino tu enfoque? La Biblia enseña algo completamente distinto, mi hermano. El cielo no se abre por tu esfuerzo, ya fue abierto por Cristo. ¿Pero qué significa eso? ¿Y cómo puede cambiar tu manera de adorar a Dios? Hablemos de esto hoy. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la cuarta entrega de nuestra serie de la semana, La Ascensión de Cristo, donde exploramos cómo este evento crucial no es solo el final de la historia de Jesús, sino el pináculo del misterio de la piedad y la coronación de su obra. A lo largo de esta serie estamos redescubriendo que la ascensión es la garantía de nuestro acceso permanente al Padre y transforma nuestra fe. Hoy vamos a profundizar en el texto clave de Hebreos 10 para confrontar una idea sutil pero peligrosa. La creencia de que debemos esforzarnos para abrir el cielo. Veremos la prueba innegable de que el sacrificio de nuestro sumo sacerdote está consumado, manifestado en un solo y vital detalle. Él se sentó, asegurando nuestro acceso a la presencia de Dios de una vez y para siempre. Si tienes una Biblia, busca Hebreos 10, 11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hoy vamos a considerar uno de los aspectos más importantes de la ascensión de Cristo. Pero quiero comenzar con una observación que quizás sea un poco incómoda de oír. A veces escucho a pastores o líderes de alabanza motivar al pueblo a cantar con más pasión para que descienda la presencia de Dios. Le piden a Dios que abra los cielos o que se haga descender su espíritu o que llene el santuario de su presencia o de su gloria. Ahora, no quiero decir que sea malo desear estas cosas, pero lo que quiero señalar es que quizás estamos equivocados en nuestro enfoque. Debemos confrontar una idea que, aunque es sutil, suele dominar nuestra vida espiritual. La creencia de que nosotros somos los responsables de abrir el cielo. No adoramos para abrir el cielo, mi hermano. Adoramos porque el cielo ya fue abierto en Cristo. Debes decir amén por eso. Quiero dirigirme por un momento de manera especial a los pastores y los líderes de alabanza. ¿Es el acceso a la presencia de Dios algo que tenemos que fabricar con nuestro esfuerzo? Pensamos que si cantamos u oramos con suficiente intensidad, si logramos cierta atmósfera emocional o si repetimos suficientes frases de fe, finalmente vamos a romper el velo y atraer la presencia de Dios hacia nosotros. Mi hermano, sin darnos cuenta podemos convertir la adoración en un nuevo sistema de sacrificios. Nosotros estamos de pie agotándonos en un esfuerzo por alcanzar lo que creemos que todavía no está disponible. Este es nuestro gran dilema. La persistencia de una mentalidad que confía en el esfuerzo humano para obtener lo que Dios ya ha provisto en Cristo. Actuamos como si el trono de la gracia fuera un lugar al que solo se llega cuando tenemos el impulso espiritual correcto ese día. Pero cuando entendemos el significado de la ascensión de Cristo, se nos revela la debilidad de esta idea. El autor de Hebreos nos recuerda que no somos nosotros quienes abrimos el camino hacia la presencia de Dios.
Es nuestro sumo sacerdote, quien ya entró una vez para siempre y se sentó a la diestra del Padre. La ascensión nos enseña que el acceso no es algo que producimos con nuestra intensidad, sino un regalo que recibimos gracias a su victoria consumada. Cuando entiendes que Cristo ya está sentado y que tu vida está escondida con Él, tu adoración deja de ser un esfuerzo por abrir el cielo y se convierte en una respuesta de gratitud y amor al Señor que nos dio libre acceso por medio de su gran sacrificio por nosotros. Mira cómo Hebreos 1, del 1 al 4, resume de manera poderosa esta obra de Cristo. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Él, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo el universo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén. Ahora, la encarnación de Dios el Hijo en la persona de Jesús fue la última palabra de Dios revelándose a la humanidad. La creación fue hecha por medio de Cristo, quien fue constituido heredero de todo lo creado. Su gloria, que contemplamos en las glorias de su evangelio y de la redención en su nombre, es el resplandor de la gloria de Dios. En Cristo vemos la expresión exacta de su naturaleza. Es su poder el que sostiene todas las cosas. Y este poder continúa. Dice que sostiene en tiempo presente, porque Cristo no se quedó en la cruz ni en la tumba fría, mi hermano, sino que resucitó y ascendió. ¿Lo crees? Por su humillación y muerte para redimirnos, ha heredado el nombre que es sobre todo nombre, más alto que los hombres y que los ángeles, ¿verdad? Y ha sido coronado a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, en la mayoría de nuestras iglesias evangélicas se celebran solo unas cuantas fiestas cristianas, principalmente la Navidad y la Pascua de Resurrección. A veces se incluye el Viernes Santo para recordar su muerte en la cruz. Nacimiento, muerte y resurrección. Recordamos y celebramos estas etapas de la vida de nuestro Redentor, pero ¿nos hemos olvidado de algo? El autor y director de alabanza Paxson Jeancake observa acertadamente, oye esto, nuestras posadas navideñas, cantatas pascuales, dramas de la pasión y sermones sobre la propiciación han desarrollado nuestra conciencia del Jesús nacido de virgen, crucificado y resucitado, pero hemos olvidado al Cristo ascendido. Tremendo. Sin embargo, mi hermano, este olvido no fue el caso en la iglesia primitiva. Para los primeros cristianos, la ascensión de Cristo no era un detalle secundario, sino el corazón mismo de su fe. En 1 de Timoteo 3, del 14 al 16, Pablo cita un fragmento de un himno o credo doctrinal de la época para recordarnos cómo debemos conducirnos en la iglesia del Dios vivo, la cual es columna y sostén de la verdad. Allí leemos esto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nota que la ascensión de Cristo a la gloria no es solo el final de la lista, sino el pináculo del misterio de la piedad. Es el evento que corona y vindica todo lo anterior. En Juan 16 podemos ver 3 razones por las cuales Jesús afirmó: les conviene que yo me vaya. Vemos que su ascensión fue necesaria para el envío del Espíritu Santo y para prepararnos en la esperanza del gozo venidero tras su regreso. Descubrimos el poder de orar en el nombre de Jesús, un acceso revolucionario que los discípulos no pudieron experimentar plenamente mientras Él caminaba físicamente con ellos. Así que en este mensaje quiero que veamos 3 cosas: nuestro problema, la obra perfecta de Cristo y el acceso seguro que ahora tenemos.
Hoy vamos a mirar un texto en el libro de Hebreos para profundizar en nuestra esperanza desde una perspectiva que muchas veces pasamos por alto. A menudo nos enfocamos tanto en los aspectos terrenales del ministerio de Jesús que olvidamos que su obra alcanzó su culminación y vigencia eterna precisamente en su ascensión. En Hebreos se resalta la suprema majestad de Cristo y su obra como nuestro sumo sacerdote. Y es precisamente este ministerio como sacerdote, ahora activo desde el cielo, lo que nos provee acceso a Dios. Para entender la magnitud de lo que Cristo ha logrado, el autor de Hebreos en el capítulo 10 establece un contraste poderoso. En los primeros 10 versículos se nos explica que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era solo una sombra de lo que habría de venir. Esos sacrificios eran repetitivos e insuficientes. Se ofrecían año tras año como un recordatorio del pecado, pero no tenían el poder para limpiar la conciencia de forma definitiva. Sin embargo, todo cambia cuando Cristo entra en la escena. Él no vino a ofrecer la sangre de animales como se hacía antes, sino su propio cuerpo como el sacrificio perfecto. Y cumplió así la voluntad de Dios de una vez y para siempre. Y es aquí donde vemos cómo su ministerio como sumo sacerdote alcanza su culminación en la ascensión. Quiero pensar contigo en cómo Cristo, nuestro sumo sacerdote, selló nuestra redención al ascender a los cielos. Lee conmigo los versículos 11 al 14 de este pasaje. Dice así: Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Amén. En este breve pasaje tenemos una ventana fascinante para entender cómo la ascensión de Cristo encaja con el antiguo ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento y al mismo tiempo cómo lo interpreta y le da cumplimiento celestial. Pero yo sé que este punto puede sonar algo técnico o incluso abstracto. Por eso quiero dedicar un tiempo a explicar por qué es de suma importancia para nuestra fe y nuestra confianza el hecho de que Cristo haya ascendido como nuestro sumo sacerdote. La clave está en un detalle vital. Él no se mantiene de pie como todos los sacerdotes anteriores, sino que se ha sentado a la diestra de Dios. Es lo que llamamos la sesión de Cristo. Hebreos 10:1 nos da el contexto. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Creo que la mayoría somos conscientes de la verdad central aquí. La sangre de animales no puede cubrir los pecados de los hombres. Se requería de un sacrificio perfecto, humano y final para limpiarnos de nuestra maldad. Pero nota cómo empieza el versículo. Habla de que la ley es solo una sombra de los bienes futuros y no la forma misma, o sea, la realidad de las cosas. Sombras frente a realidades. Este es un concepto que tocamos con frecuencia aquí en El Faro. La tipología. Las instituciones, personas y ritos del Antiguo Testamento eran sombras proyectadas por una realidad mayor que vendría después. Una sombra te indica que algo real está presente, pero no tiene sustancia propia. Los sacrificios antiguos eran sombras que señalaban hacia la obra definitiva de Cristo. Para profundizar en esto, mira lo que nos dice Hebreos 8 del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Amén. Ahora, el tabernáculo, junto con todo el sistema de sacrificios y sacerdotes, fue construido
siguiendo el modelo exacto que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. Es importante entender que este sistema no fue una invención de Moisés. Fue una representación terrenal de una realidad mayor y eterna que existe en los cielos. Dios le dio estas instrucciones por revelación especial. Aunque los detalles de esa realidad celestial pueden retar nuestra comprensión limitada, el punto central es claro. Durante siglos, cada sacrificio ofrecido según la ley era un tipo o una sombra de algo celestial que se debía cumplir. Como dice el versículo 3, es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Ahora, ¿qué fue lo que este sumo sacerdote debía ofrecer? Alaba a Dios si ya lo sabes. Es Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y por eso leemos en Hebreos 10 del 5 al 7, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy. Yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Mi hermano, es muy importante entender esta distinción. En la cruz, la muerte de Cristo obtiene la sangre del sacrificio y consuma plenamente nuestra redención. Pero en su ministerio como sumo sacerdote ascendido al cielo, ese mismo sacrificio es presentado y aplicado eficazmente a su pueblo. Su ascensión es, por tanto, el momento en que el sumo sacerdote entra en el santuario real y aparece delante de Dios a nuestro favor, sobre la base de su obra ya terminada, manifestando y aplicando la realidad que las sombras del antiguo pacto solo podían anunciar. Mira lo que escribió el erudito Philip Hughes sobre este pasaje. El punto aquí es que la obra del sacerdocio levítico nunca se termina, porque tanto sus ministros como sus sacrificios están marcados por la imperfección. Ofrendas que nunca pueden quitar los pecados, solo pueden ser repetidas ad infinitum. Un sacerdocio como este está siempre de pie, nunca sentado. Solo Jesucristo está sentado, y lo está en virtud de que por una ofrenda singular y perfecta, ha perfeccionado para siempre a los que son santificados. Su sacrificio en la cruz fue el sacrificio para poner fin a todo sacrificio. La obra ha sido consumada. Consecuentemente, aquel que es nuestro sumo sacerdote ya no está de pie, sino que está sentado en soberana gloria a la diestra de Dios. Amén. Ahora, esta es la importancia monumental de la ascensión para nuestra fe. Que Cristo esté sentado a la diestra del Padre es la prueba de que Dios le ha otorgado el lugar de más alto honor como nuestro mediador. Su posición nos confirma que el Padre aceptó por completo su sacrificio y que desde ese trono Él sigue haciendo efectiva esa salvación en la vida de su pueblo. Significa que tu redención es segura y que de una vez y para siempre has sido santificado por la fe en su obra. Mi hermano, eso, y solo eso, es lo que nos da acceso a Dios. No es nuestro esfuerzo, no es la intensidad emocional de nuestras alabanzas, y mucho menos es la música o el espectáculo que a veces rodea nuestros cultos. El único que abrió el camino, el único que rasgó el velo que nos separaba de la gloria, el único que nos invita a entrar confiadamente delante del trono de la gracia es Cristo Jesús, el que vive y reina, y a su nombre, gloria. Dale gracias al Señor por este acceso, mi hermano. Dale gracias a Dios por el Redentor que te compró con su preciosa sangre. Alaba hoy al que es digno de toda gloria. Si has puesto tu fe en Cristo, la Biblia dice que tú ya tienes un lugar allí. Como afirma Pablo en Efesios 2:6, Dios nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando descansamos en esta verdad, nuestra alabanza cambia. Ya no cantamos para intentar abrir los cielos. Cantamos porque el cielo ya está abierto y ya estamos en su presencia. ¿Lo crees? Ya no buscamos esa presencia con desesperación, sino que celebramos que estamos en Él y Él en nosotros gracias a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Ahora, si aún no has puesto tu confianza en Cristo, quiero terminar hablándote directamente a ti. Quizás
Te has pasado la vida intentando llegar a Dios por tus propios medios. Tal vez has intentado ser una buena persona, o cumplir con ritos religiosos, o esforzarte por acallar esa conciencia que te dice que algo no está bien entre tú y tu Creador. Si es así, sabes que eso es agotador y que no funciona. Hoy has oído que no puedes abrir el cielo por ti mismo. Ningún esfuerzo humano, ninguna cantidad de buenas obras, ni la fe más intensa pueden rasgar el velo que te separa de la santidad de Dios. Pero escúchame, Cristo ofrece perdón y vida eterna en su presencia a todo aquel que pone su fe en Cristo. Cristo es el sumo sacerdote que ya presentó el sacrificio que tú no podías dar. Mi amigo, deja de intentar fabricar tu propio acceso. Reconoce que tus pecados te separan de Dios. Arrepiéntete también de confiar en tus méritos y pon tu fe en el único que está sentado a la diestra del Padre. En el momento en que confíes en Cristo, su derecho de entrada se convierte en el tuyo. Su lugar en el cielo se convierte en tu garantía. No tienes que esperar a morir para saber si serás aceptado. El que cree tiene vida eterna. Mi amigo, ven ahora mismo al que murió, resucitó, ascendió y viene otra vez por su pueblo. El cielo está abierto para todo aquel que cree en Cristo. Créelo. Amén. Mi hermano, si hoy el cielo está abierto no es por nuestra esfuerzo, sino por la obra perfecta de nuestro sumo sacerdote, quien se sentó. Te invito a hacer tuya esta verdad. Deja de agotarte intentando abrir lo que Cristo ya abrió. En lugar de eso, pon tu fe y tu confianza en el Salvador, que te ofrece un acceso permanente al Padre. Que tu adoración desde ahora sea un acto de profundo descanso en su victoria. Oremos. Padre Celestial, hoy te doy gracias que yo no tengo que hacer esfuerzo alguno para abrir los cielos. Gracias, Señor, porque el cielo ya está abierto por medio de Cristo. Gracias porque Él está sentado y porque Él ha hecho todo lo necesario para que yo pueda acercarme a ti. Gracias, Señor, porque esto me da tremendo descanso. Y hoy te pido por todo aquel que todavía no ha creído. Padre, que hoy esa persona que todavía no ha creído ponga su fe en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Que hoy, Señor, reciba de ti no solo perdón, sino acceso a tu presencia para siempre. Vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Ascensión de Cristo, el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.